Preso número 45873, Olmedo Esteban, tiene correspondencia. Gritó el guardia lanzándome un sobre amarillento a través de los barrotes. Después de 25 años, sigo siendo solo un número en este infierno de concreto. Reconocí la letra al instante. Era de Joaquín, mi hijo. El mismo que me había enviado a este lugar. El mismo que había testificado contra mí, diciendo que yo había robado los materiales y el dinero de la constructora Montemayor, donde ambos trabajábamos. La misma persona por la que yo había sacrificado todo, incluso mis propias comidas para que él pudiera estudiar. Y ahora, después de 5 años sin escribirme, decidí aparecer en mi vida nuevamente. Antes de continuar con mi historia, por favor haz clic en el botón de me gusta, suscríbete al canal y comenta desde dónde estás viendo. Después de 25 años preso, tu apoyo significa mucho para mí. Mis manos temblorosas abrieron el sobre mientras me sentaba en el borde de la cama metálica que ha sido mi compañera durante un cuarto de siglo. El colchón delgado ya tiene la forma de mi cuerpo, como un recordatorio constante de que este lugar se ha convertido en mi hogar a la fuerza. Papá, comenzaba la carta. Hay algo que debes saber. Tadeo, tu nieto, quiere conocerte. Tiene 15 años y muchas preguntas. Le he dicho que estás en prisión por un error, por un robo menor. No conoce la verdad completa. Mi corazón dio un vuelco. ¿Un nieto? Nunca supe que Joaquín había tenido un hijo. 25 años es mucho tiempo para estar ausente de la vida de alguien. 25 años es toda una vida robada por la traición de mi propio hijo. El chico insiste. He pensado que podrías escribirle, siempre y cuando mantengas la versión que le he contado. Sería mejor para todos. Arrugué la carta con furia. Incluso ahora, Joaquín seguía controlando la narrativa. Seguía mintiéndole al mundo sobre quién era realmente el ladrón. Él, que se había apropiado de los 3 millones de pesos destinados a materiales de construcción. Él, que había falsificado mi firma en los documentos. Él, que había plantado evidencia en nuestra pequeña casa, la que construí con mis propias manos ladrillo a ladrillo durante 20 años de trabajo honrado. Olmedo, ¿todo bien?, preguntó Ramírez, el guardia más antiguo, uno de los pocos que me trataba como a un ser humano y no como a escoria. Mi hijo me escribió, respondí con la voz quebrada. Tengo un nieto. Vaya, eso es una buena noticia, dijo Ramírez acercándose a los barrotes. A sus 58 años, llevaba casi tanto tiempo trabajando aquí como yo estando preso. ¿Y por qué pareces tan molesto? Miré fijamente a Ramírez. En todos estos años, nunca le había contado la verdad completa a nadie en la prisión. Todos asumían que era culpable, como el resto. ¿Qué caso tenía defender mi inocencia? Los primeros años lo intenté. Grité mi verdad a quien quisiera escucharla, pero solo conseguí palizas y tiempo en aislamiento. Porque ese niño cree una mentira, respondí finalmente. Cree que su padre es un hombre honrado y que su abuelo es un ladrón, cuando la verdad es exactamente lo contrario. Ramírez me miró con curiosidad. Probablemente había escuchado miles de historias similares de presos que juraban su inocencia. Mi hijo Joaquín robó 3 millones de pesos de la constructora donde trabajábamos. Continué, sintiendo que era hora de que alguien más conociera mi historia. Falsificó documentos, plantó evidencia en nuestra casa y me inculpó. Yo tenía 42 años entonces. Ahora tengo 67 y sigo aquí, mientras él ha disfrutado mi dinero, mi casa, y ha criado a un hijo que ni siquiera sabe que existo. ¿Y nunca pudiste probarlo?, preguntó Ramírez, ahora claramente interesado. ¿Cómo iba a hacerlo? Era su palabra contra la mía, y él tenía educación, contactos, sabía hablar bien. Yo solo era un albañil con primaria incompleta. Además, las pruebas parecían claras. El dinero apareció bajo el piso de mi habitación. Mi firma estaba en los documentos, y Joaquín lloró frente al juez, diciendo que se sentía traicionado por su propio padre. El silencio nos envolvió. A lo lejos se escuchaban los gritos habituales de la prisión, pero en nuestro pasillo, por un momento, solo existíamos Ramírez, yo, y la verdad que había guardado durante tanto tiempo. Mi esposa Margarita murió hace 20 años creyendo que era un ladrón, agregué con amargura. Nunca quiso visitarme. Se fue a la tumba pensando que había tirado por la borda 30 años de matrimonio por codicia. Ramírez se rascó la barbilla pensativo. Sabes, Olmedo, mi cuñado es abogado. No de los caros, pero conoce su oficio.
Quizás podrías hablar con él. Solté una risa amarga. Después de 25 años, los plazos para apelación vencieron hace décadas. Además, ¿qué pruebas nuevas podría presentar ahora? No sé, pero el muchacho, tu nieto, merece conocer la verdad. ¿No crees? Sus palabras me golpearon como un mazo. Tadeo, mi nieto, un chico de 15 años que vivía engañado, admirando a un padre que era un ladrón y un traidor. Un muchacho que podría terminar siguiendo los pasos de Joaquín si nadie intervenía. ¿Cómo se llama tu cuñado? Pregunté finalmente, sintiendo que una pequeña chispa de esperanza se encendía después de 25 años de oscuridad. Gilberto Montesinos, respondió Ramírez. Le hablaré esta noche. Esa misma tarde, sentado en la mesa de metal del comedor comunitario, comencé a escribir una carta, no para Joaquín, sino para Tadeo, mi nieto, mi sangre. El muchacho que podría ser mi redención o mi último clavo en este ataúd de concreto y hierro que ha sido mi vida durante un cuarto de siglo. Querido Tadeo, escribí con mi letra torpe de hombre que aprendió a escribir ya adulto. Soy tu abuelo Esteban. Hay mucho que debo contarte. Pero primero, quiero saber de ti. ¿Qué te gusta hacer? ¿Cómo te va en la escuela? Tu padre me ha dicho que quieres conocerme, y nada me haría más feliz. Me detuve, dudando si continuar con la farsa que Joaquín había creado, o comenzar a plantar semillas de la verdad. Decidí que, por ahora, seguiría el juego. Necesitaba ganarme la confianza del muchacho primero. 3 días después, recibí la visita del abogado Montesinos. Era un hombre bajo, con lentes gruesos y una expresión seria. Me miró como evaluándome mientras nos sentábamos en la sala de visitas. Mi cuñado Ramírez me ha contado su caso, dijo sin rodeos. Debo ser honesto, señor Olmedo. Después de tanto tiempo, las posibilidades de reabrir su caso son casi nulas. Lo sé, respondí. Pero quiero intentarlo. No solo por mí, sino por mi nieto. No quiero que crezca admirando a un ladrón. Montesinos asintió. Sacó una libreta y comenzó a tomar notas mientras yo le relataba todo de nuevo. Cómo Joaquín había comenzado a trabajar conmigo en la constructora, cómo había ascendido rápidamente gracias a sus estudios, cómo había ganado la confianza del dueño, el señor Montemayor, y cómo finalmente había desaparecido el dinero destinado al proyecto más grande que habíamos tenido. ¿Hubo algún testigo que pudiera haber corroborado su versión?, preguntó Montesinos. Sí, Soledad Quiroz, mi vecina. Ella vio cuando Joaquín llegó a casa con una maleta la noche antes de que me arrestaran. Pero cuando intentó testificar, Joaquín ya la había convencido de que yo estaba involucrado en negocios turbios. Le dijo que la maleta contenía herramientas que había comprado en el extranjero. ¿Y esta Soledad sigue viva? No lo sé. Hace muchos años que no sé nada de mi antiguo barrio. Montesinos cerró su libreta. Voy a investigar, señor Olmedo. No le prometo nada, pero hay técnicas forenses modernas que podrían ayudarnos si logramos acceder a los documentos originales. Las falsificaciones ahora se pueden detectar con métodos que no existían hace 25 años. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi corazón latía con algo parecido a la esperanza, pero sabía que debía ser cauteloso. Las esperanzas rotas duelen más que no tener esperanza en absoluto. Hay algo más que debes saber, agregué. Joaquín me ha escrito pidiendo que mantenga su versión de la historia frente a Tadeo. Dice que le ha contado que estoy aquí por un error, por un robo menor. Montesinos frunció el ceño. Eso podría complicar las cosas. Si decidimos proceder, en algún momento tendremos que confrontar a su hijo. Y el chico se enterará de todo. Lo sé, respondí con pesar. Pero ya he perdido 25 años de mi vida por proteger una mentira. No perderé los años que me quedan también. Esa noche, en la soledad de mi celda, releí la carta de Joaquín. Había algo extraño en su repentino interés por conectarme con Tadeo. En 25 años, Joaquín apenas me había visitado una docena de veces, y siempre para asegurarse de que seguía manteniendo su versión de los hechos. ¿Por qué ahora? ¿Qué había cambiado? La respuesta llegó una semana después, cuando recibí mi primera carta de Tadeo. Querido abuelo, comenzaba con una letra pulcra y ordenada, muy diferente a la mía. Me alegra mucho poder escribirte al fin. Papá nunca quiso que lo hiciera antes, pero ahora que estoy investigando sobre nuestra familia para un proyecto escolar, ha tenido que ceder. Proyecto escolar. Ahí estaba la respuesta.
Joaquín no había querido conectarnos. Había sido obligado por las circunstancias. Tengo muchas preguntas sobre ti y sobre lo que pasó. Papá solo dice que cometiste un error, que tomaste algo que no era tuyo y que por eso estás ahí. Pero la maestra nos ha pedido que investiguemos las historias familiares con detalle, y necesito saber más. Mi corazón se aceleró. Este proyecto escolar podría ser la oportunidad que había esperado durante 25 años. La oportunidad de que alguien escarbara en la verdad. También he estado hablando con la señora Quirós, continuaba la carta. ¿La recuerdas? Vive a 3 casas de la nuestra. Me ha contado historias sobre ti, sobre cómo construiste nuestra casa ladrillo por ladrillo. Dice que eras el hombre más trabajador del barrio. Soledad Quirós. Seguía viva y, al parecer, ya no creía la versión de Joaquín. La pieza más importante del rompecabezas estaba de vuelta en juego. Me gustaría visitarte, abuelo. Quiero conocerte en persona. Papá dice que no es posible por ahora, pero yo tengo el presentimiento de que me está ocultando algo importante. ¿Tú qué opinas? Terminé de leer la carta con lágrimas en los ojos. Tadeo no era un niño cualquiera. Era perspicaz, curioso, y sobre todo, parecía tener un sentido innato de la justicia. Mi nieto, mi sangre. Esa noche, en lugar de responder la carta de Tadeo, escribí una para Soledad Quirós. Si ella estaba hablando con mi nieto, quizás ahora estaría dispuesta a escuchar mi versión de los hechos, a recordar lo que realmente vio aquella noche hace 25 años. Quizás, finalmente, la verdad tenía una oportunidad. «Apaga la luz, Olmedo», ordenó el guardia de turno. «Ya es hora de dormir». Obedecí, guardando mi carta inconclusa bajo el colchón. Mañana la terminaría y la enviaría con la ayuda de Ramírez. Por primera vez en 25 años, me acosté con un plan, con un propósito claro. Joaquín me había robado mi libertad, mi dinero, mi reputación y mi familia. Pero no le permitiría robarme a mi nieto también. No cuando finalmente tenía una oportunidad de limpiar mi nombre y recuperar aunque sea un fragmento de la vida que me fue arrebatada. Mientras miraba el techo de mi celda en la oscuridad, una frase resonaba en mi mente. 25 años es mucho tiempo, pero no demasiado para que la verdad salga a la luz. No demasiado para que la justicia, por fin, llegue a mi vida. 2 semanas pasaron antes de recibir respuesta de Soledad Quirós. Durante ese tiempo, mi mente se debatía entre la esperanza y el miedo. ¿Y si Joaquín descubría que estaba intentando contactarla? ¿Y si ella seguía creyendo en su versión? El sobre llegó un martes por la mañana. Ramírez me lo entregó con una sonrisa cómplice. «Parece que tienes una admiradora, Olmedo», bromeó mientras me pasaba la carta a través de los barrotes. Mis manos temblorosas apenas podían sostener el papel. La letra pulcra y ordenada, típica de una maestra jubilada como Soledad, me devolvió instantáneamente a otra época, cuando éramos vecinos, cuando era un hombre libre. «Estimado Esteban», comenzaba la carta, «tu carta me ha dejado sin palabras. Durante años, creí la versión de Joaquín, pero siempre hubo algo que no me cuadraba en su historia. Ahora que he conocido a tu nieto Tadeo, las dudas han regresado con más fuerza». Mi corazón dio un vuelco. Soledad tenía dudas. Era más de lo que había esperado. «El chico es extraordinario, Esteban. Tiene tu mirada, esa manera tuya de observar todo con atención, de no perderse ningún detalle, y hace preguntas, muchas preguntas, preguntas que Joaquín evita responder». Sonreí al imaginar a mi nieto, con mis ojos, con mi curiosidad. «Tadeo vino a verme hace un mes, preguntando sobre ti para su proyecto escolar. Me di cuenta de que Joaquín le había contado una versión muy diluida de lo sucedido. Le dijo que habías robado materiales de construcción, no 3 millones de pesos. Le hizo creer que estabas cumpliendo una condena desproporcionada por un delito menor». Apreté los puños. Típico de Joaquín, siempre manipulando la verdad para que se ajustara a sus necesidades. Pero lo que realmente me hizo dudar fue lo que ocurrió después. Tadeo me preguntó sobre la noche anterior a tu arresto. Quería saber si yo recordaba algo inusual. Y entonces recordé la maleta. Esteban. Esa maleta grande que Joaquín llevaba cuando llegó a tu casa esa noche. Recordé cómo la protegía, cómo no la soltaba ni por un momento. Mi respiración se aceleró. Esa maleta, la que probablemente contenía el dinero robado, antes de que Joaquín lo escondiera bajo el piso de mi habitación para inculparme. Le conté a Tadeo sobre la maleta, sin insinuar nada,
solo como un detalle que recordaba. La expresión de su rostro cambió. Me dijo que su padre le había contado que tú habías llegado esa noche con una bolsa misteriosa, que habías actuado de forma sospechosa. ¿Te das cuenta, Esteban? Joaquín invirtió la historia. Te puso a ti en su lugar. Cerré los ojos tratando de controlar la ira que me invadía. 25 años. 25 años en esta celda por culpa de esas mentiras. Hay algo más que debes saber, continuaba la carta de Soledad. La casa que construiste con tanto esfuerzo ya no existe. Joaquín la vendió hace años. Según Tadeo, su padre dilapidó todo el dinero en malas inversiones y apuestas. Ahora viven en un pequeño departamento rentado en las afueras de la ciudad. Sentí un nudo en la garganta. Mi casa, la que construí ladrillo a ladrillo durante 20 años, la que representaba cada gota de sudor, cada sacrificio, vendida por el hijo que me traicionó. Esteban, quiero ayudarte. Creo que después de tanto tiempo, merezco saber la verdad completa. Si estás dispuesto a contármela, tal vez podamos encontrar una forma de limpiar tu nombre. Por Tadeo. Ese muchacho merece saber quién es realmente su abuelo. Terminé de leer la carta con lágrimas en los ojos. Por primera vez en 25 años, alguien fuera de estos muros estaba dispuesto a escuchar mi versión. Alguien importante del pasado comenzaba a dudar de Joaquín. Esa misma tarde, recibí la visita del abogado Montesinos. Su expresión era más animada que en nuestro primer encuentro. «Tengo noticias, señor Olmedo», dijo mientras se sentaba frente a mí en la sala de visitas. «He estado investigando su caso y hay algo interesante. Los documentos originales de la constructora Montemayor aún existen. Están archivados en el juzgado, pero podemos solicitar acceso a ellos». «¿Y eso nos ayudaría?», pregunté, tratando de no ilusionarme demasiado. «Potencialmente sí. Si su hijo falsificó su firma, como usted afirma, un análisis forense moderno podría demostrarlo. Las técnicas actuales pueden detectar presiones, ángulos y patrones que eran imposibles de analizar hace 25 años. Por primera vez, la esperanza parecía tener una base real, tangible. «Hay algo más», añadió Montesinos, bajando la voz. «He contactado con un antiguo empleado de la constructora Montemayor, Rodolfo Guzmán. Trabajaba en contabilidad cuando ocurrió el robo. Lo recuerdo», dije, tratando de visualizar al hombre. Un tipo delgado, callado. Él mismo. Está jubilado ahora, pero dice recordar algunas irregularidades en los registros de esa época. Cosas que le parecieron extrañas, pero que nunca mencionó porque tenía miedo de perder su empleo. ¿Qué tipo de irregularidades? Transacciones que no cuadraban, registros de materiales que no coincidían con las compras reales. Guzmán cree que alguien en la empresa llevaba tiempo desviando dinero antes del gran robo, y tiene sus sospechas sobre quién podría ser. Mi mente trabajaba a toda velocidad. ¿Era posible que Joaquín hubiera estado robando durante meses antes del gran golpe? ¿Que el robo de los 3 millones fuera solo la culminación de un plan mucho más elaborado? ¿Y está dispuesto a hablar ahora? ¿Después de tanto tiempo?, pregunté. «Está enfermo, señor Olmedo. Cáncer terminal. Dice que quiere poner las cosas en orden antes de irse». Asentí, entendiendo perfectamente ese sentimiento. Cuando la muerte se acerca, las mentiras pesan demasiado. «Hay un problema, sin embargo», continuó Montesinos. «Para reabrir su caso necesitamos algo más que sospechas y recuerdos vagos. Necesitamos pruebas concretas. Y su hijo ha sido muy cuidadoso en borrar sus huellas. ¿Qué sugiere entonces? Que sigamos 2 caminos paralelos. Yo intentaré conseguir acceso a los documentos originales y hablaré con Guzmán para obtener una declaración jurada. Mientras tanto, usted debería mantener el contacto con su nieto y con la señora Quirós. Si Joaquín ha estado mintiendo durante tanto tiempo, es probable que haya cometido errores, que se haya contradicho en algún momento. Tadeo podría ser la clave para descubrir esas contradicciones». Asentí, pensando en la carta que debía escribir a mi nieto. ¿Cuánto podía revelarle sin ponerlo en una posición imposible frente a su padre? ¿Cómo ganarse su confianza sin destruir su mundo? «Una cosa más, señor Olmedo», añadió Montesinos mientras recogía su maletín. «He hablado con el juez Isauro Montalvo sobre su caso. Es conocido por revisar viejas sentencias cuando aparecen nuevas evidencias. Está dispuesto a escucharnos si conseguimos algo sólido. Esa noche, sentado en mi celda, escribí 2 cartas. La primera, para Soledad, contándole toda la verdad.
cada detalle que podía recordar sobre aquellos días fatídicos. Le expliqué cómo Joaquín había ascendido rápidamente en la constructora gracias a su educación, cómo se había ganado la confianza del dueño y cómo finalmente había desaparecido el dinero. Le conté sobre el momento en que la policía llegó a nuestra casa, cómo encontraron el dinero bajo el piso de mi habitación, un escondite que yo no sabía que existía. Le hablé del juicio, de cómo el abogado público asignado apenas se molestó en defenderme, de cómo el juez ya tenía su veredicto decidido antes de escuchar mi versión. La segunda carta era para Tadeo. Esta fue mucho más difícil de escribir. No podía contarle toda la verdad, no todavía. Pero tampoco quería seguir perpetuando la mentira de Joaquín. Querido Tadeo, escribí finalmente, me alegra mucho saber de ti, y que estés interesado en conocer nuestra historia familiar para tu proyecto escolar. La verdad es siempre importante, aunque a veces sea dolorosa o complicada. Me detuve, pensando cuidadosamente en mis siguientes palabras. Me preguntas sobre lo que ocurrió, sobre por qué estoy aquí. La versión que conoces es incompleta, Tadeo. No fue un simple robo de materiales lo que me trajo a este lugar. Fue algo mucho más grave y complejo. Algo que involucra a personas que ambos queremos. Era lo más cerca que podía estar de la verdad sin acusar directamente a Joaquín. Hay algo que puedes hacer por mí, si realmente quieres ayudarme con tu proyecto. Habla con la señora Quiroz. Ella estaba allí cuando todo ocurrió. Pregúntale específicamente sobre la noche anterior a mi arresto. Pregúntale quién llegó a casa con una maleta grande. Este detalle puede parecer insignificante, pero es más importante de lo que imaginas. Esperaba que Tadeo entendiera la insinuación, que comenzara a cuestionar la versión de su padre. También me gustaría que hablaras con un hombre llamado Rodolfo Guzmán. Era el contador de la constructora donde trabajábamos tu padre y yo. Quizás él pueda ofrecerte una perspectiva diferente para tu proyecto. Era arriesgado mencionar a Guzmán. Si Joaquín se enteraba, podría intentar silenciarlo antes de que hablara con Tadeo. Pero necesitaba que mi nieto escuchara otras versiones, que comenzara a armar el rompecabezas por sí mismo. En cuanto a visitarme, me encantaría conocerte en persona, Tadeo. Hay un proceso que debes seguir para obtener permiso. Habla con la señora Quiroz. Ella puede ayudarte con eso. Tu padre no necesita enterarse, si eso facilita las cosas. Terminé la carta con palabras de cariño para un nieto al que nunca había visto, pero que ya ocupaba un lugar importante en mi corazón. Esperaba que Tadeo fuera lo suficientemente valiente y perspicaz para seguir las pistas que le estaba dejando. La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. Solo 3 días después, Ramírez me entregó un sobre con la letra ya familiar de Tadeo. Querido abuelo, comenzaba. He hablado con la señora Quiroz como me sugeriste. Me contó algo muy extraño. Dice que recuerda claramente que fue mi padre quien llegó esa noche con una maleta grande, no tú. Pero papá siempre me ha dicho que fuiste tú quien llegó tarde y actuando de forma sospechosa. Mi corazón se aceleró. Tadeo estaba empezando a ver las contradicciones. Le pregunté a papá sobre esto y se puso muy nervioso. Dijo que la señora Quiroz está vieja y confundida, que mezcla los recuerdos. Pero ella no parece confundida en absoluto cuando habla contigo. De hecho, recuerda con mucho detalle cómo construiste nuestra casa, cómo trabajabas incluso los domingos para terminar una habitación más. Sonreí con tristeza. Esa casa representaba cada sacrificio que había hecho, cada hora extra que había trabajado. Y ahora ya no existía. También he intentado contactar al señor Guzmán, pero no lo he encontrado todavía. Papá dice que murió hace años, pero la señora Quiroz cree que podría seguir vivo. Tal vez en Querétaro, donde tiene familia. Fruncí el ceño. Era evidente que Joaquín estaba tratando de evitar que Tadeo hablara con Guzmán. Eso solo confirmaba que el contador sabía algo importante. Sobre visitarte, la señora Quiroz me ha explicado el proceso. Necesito el permiso de un adulto responsable, ya que soy menor de edad. Ella se ha ofrecido a acompañarme. Podríamos ir el próximo sábado, si te parece bien. No le he dicho nada a papá todavía. Últimamente está muy extraño, muy nervioso. Creo que tiene problemas de dinero. Ha estado vendiendo cosas de la casa, incluso la colección de relojes antiguos que, según él, era de mi abuelo materno. Relojes antiguos. Nunca había tenido una colección así. Otro engaño más de Joaquín. Una última cosa, abuelo. He encontrado una caja vieja en el armario de papá. Tiene documentos antiguos, fotos, recibos. La estoy revisando poco a poco cuando él no está en casa.
Quizás encuentre algo útil para entender mejor nuestra historia familiar. La carta terminaba con la promesa de Tadeo de visitarme el sábado siguiente. Mi nieto estaba tomando la iniciativa, investigando por su cuenta. El orgullo que sentí se mezcló con preocupación. ¿Qué haría Joaquín si descubría que Tadeo estaba hurgando en su pasado? 2 días después, recibí una visita inesperada. El abogado Montesinos llegó acompañado de un hombre que no reconocí al principio. Era mayor que yo, delgado hasta la demacración, con una palidez que hablaba de una larga enfermedad. «Señor Olmedo», dijo Montesinos mientras ambos se sentaban frente a mí, «le presento a Rodolfo Guzmán». Lo miré fijamente, tratando de encontrar en ese rostro consumido al contador que había conocido hace 25 años. Sus ojos, sin embargo, seguían siendo los mismos. Ojos observadores, atentos, que parecían registrar cada detalle. «Rodolfo», murmuré, extendiendo mi mano para estrechar la suya. «Han pasado muchos años». «Demasiados», respondió con voz débil. «Demasiados años callando lo que debía haber dicho en su momento». Montesinos intervino. «El señor Guzmán ha accedido a dar una declaración jurada sobre las irregularidades que detectó en la constructora Montemayor antes del robo de los 3 millones. Guzmán asintió. «Joaquín comenzó a desviar dinero 6 meses antes del gran robo, Esteban. Pequeñas cantidades al principio, luego sumas más importantes. Yo llevaba los libros, veía los números que no cuadraban. Pero el señor Montemayor confiaba ciegamente en él, y yo necesitaba mi trabajo». «¿Por qué decidiste hablar ahora?», pregunté, aunque ya intuía la respuesta. «Me estoy muriendo», respondió sin rodeos. «Cáncer de páncreas, fase terminal. Tengo 2 meses, quizás 3, y no quiero irme llevándome esta verdad conmigo». Asentí, respetando su decisión. «Hay algo más», añadió Guzmán. «Joaquín no actuó solo. Tenía un cómplice dentro de la empresa, alguien que le ayudó a falsificar documentos, a crear facturas falsas». «¿Quién?», pregunté, sorprendido por esta nueva información. «Lorenzo Montemayor», respondió Guzmán, «el hijo del dueño». La revelación me dejó sin palabras. ¿El hijo del dueño involucrado en el robo? Eso explicaría por qué la investigación se había centrado tan rápidamente en mí. ¿Por qué nadie había cuestionado la versión de Joaquín? «¿Tienes pruebas de esto?», preguntó Montesinos, siempre práctico. «Tengo copias de algunos documentos que guardé como seguro», respondió Guzmán. «Facturas falsas con la firma de Lorenzo, correos electrónicos entre él y Joaquín, discutiendo los ajustes a los libros contables. No era suficiente para acusarlos directamente, por eso nunca los usé. Pero ahora, combinado con mi testimonio y si conseguimos los documentos originales para un análisis forense, podríamos reabrir el caso», completó Montesinos, con un brillo de esperanza en sus ojos. Mientras Guzmán y Montesinos discutían los detalles legales, mi mente estaba con Tadeo. Mi nieto estaría aquí en 3 días. Conocería finalmente al muchacho que llevaba mi sangre, que había comenzado a desenredar la telaraña de mentiras tejida por su padre. Y también pensaba en Joaquín, en el hijo que había sacrificado a su propio padre por dinero. El hijo que ahora, al parecer, había dilapidado toda su mala vida fortuna. ¿Qué haría cuando descubriera que estábamos tras la verdad? ¿Hasta dónde llegaría para proteger su mentira? La respuesta a esa pregunta me aterrorizaba. Porque conocía a mi hijo mejor que nadie. Y sabía que, acorralado, Joaquín era capaz de cualquier cosa. El sábado llegó más lento que nunca. Me desperté antes del amanecer, incapaz de dormir por la emoción y el nerviosismo. Hoy conocería a mi nieto. Hoy vería por primera vez el rostro de Tadeo. «Tienes visita a las 11, Olmedo», me informó Ramírez durante el desayuno. «Parece que es un día especial». «Mi nieto viene hoy», respondí, sin poder ocultar mi emoción. «Después de 15 años por fin voy a conocerlo». Ramírez sonrió. Uno de los pocos guardias que me trataba como a un ser humano, y no como a un número más en el sistema penitenciario. «Me alegro por ti. Te mereces algo bueno después de tanto tiempo». Las horas se arrastraron con una lentitud tortuosa. Intenté distraerme leyendo, pero no podía concentrarme. Mi mente estaba llena de preguntas. ¿Se parecería a mí? ¿Tendría el mismo gesto serio que Joaquín tenía de niño? ¿Qué le habría contado exactamente su padre sobre mí? A las 11 menos cuarto me condujeron a la sala de visitas. Me sentaron en una de las mesas centrales y esperé, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que se me saliera del pecho.
Y entonces los vi entrar. Soledad Quirós, más envejecida de lo que recordaba pero con la misma mirada amable, y a su lado, un muchacho alto y delgado, con mi misma mandíbula cuadrada y mis ojos, esos ojos que me devolvían la mirada desde el espejo cada mañana. Tadeo, mi nieto. Me puse de pie, tambaleándome ligeramente. El chico se quedó inmóvil un momento, observándome, estudiándome con una intensidad que me recordó a mí mismo. Luego avanzó con paso decidido y, para mi sorpresa, me abrazó fuerte. «Abuelo», dijo simplemente, y esa palabra bastó para romper la represa de emociones que había contenido durante tantos años. Nos sentamos los tres a la mesa, Soledad con una sonrisa emocionada, Tadeo aún estudiándome con esa mirada atenta que parecía no perderse detalle. «Te pareces mucho a tu abuela», le dije al fin, rompiendo el silencio. «Tienes su misma expresión cuando piensa intensamente». «¿De verdad?», preguntó Tadeo sorprendido. «Papá nunca me habla de ella. Dice que es demasiado doloroso». «Tu abuela Margarita era una mujer extraordinaria», intervino Soledad. «Fuerte, trabajadora, con un gran sentido de la justicia. Murió creyendo que yo era culpable», añadí con amargura. «Eso es lo que más me duele de todo esto». Tadeo asintió, como si procesara cada palabra, cada gesto. «Abuelo, he estado investigando para mi proyecto escolar. He hablado con varias personas del viejo barrio, no solo con la señora Quirós. Nadie parece creer que fueras capaz de robar. Todos te recuerdan como un hombre honrado, trabajador». «Lo era», respondí simplemente. «Lo soy. También encontré algo en esa caja que te mencioné», continuó Tadeo, bajando la voz y mirando a su alrededor para asegurarse de que ningún guardia estaba lo suficientemente cerca para escuchar. «Fotos viejas, documentos y esto». Sacó discretamente de su bolsillo un pequeño papel doblado y me lo pasó bajo la mesa. Lo tomé con cuidado y lo abrí sobre mi regazo. Era un recibo, amarillento por el tiempo, de una agencia de viajes, un pasaje a Panamá a nombre de Joaquín Olmedo, con fecha del día siguiente al robo. Papá siempre dijo que nunca intentó huir, que se quedó para enfrentar el escándalo cuando te arrestaron, explicó Tadeo. Pero este recibo demuestra que planeaba escapar, completé, sintiendo que una pieza más del rompecabezas encajaba en su lugar. Probablemente cambió de planes cuando la policía me arrestó a mí en lugar de a él. Vio una oportunidad mejor, quedarse, heredar todo lo mío y no ser perseguido. Tadeo asintió gravemente. «Hay más, abuelo. He encontrado extractos bancarios antiguos, grandes sumas de dinero entrando y saliendo de una cuenta a nombre de papá en los meses previos al robo. Demasiado dinero para su salario de entonces». Lo miré con orgullo y asombro. Mi nieto no solo era inteligente, sino valiente. Estaba investigando a su propio padre, enfrentándose a una verdad que podría destruir su mundo. «Tadeo», intervino Soledad con tono preocupado. «¿Tu padre sabe que estás aquí hoy?» El muchacho negó con la cabeza. «Le dije que iba a la biblioteca a investigar para mi proyecto. No sospecha nada». «Debes tener cuidado», le advertí, sintiendo una punzada de miedo por él. «Joaquín puede ser impredecible cuando se siente acorralado». «Lo sé», respondió Tadeo con una madurez impropia de sus 15 años. «Lo he visto enfadarse cuando le hago demasiadas preguntas. Por eso empecé a investigar por mi cuenta». «¿Qué más has descubierto?», pregunté, cada vez más impresionado con mi nieto. «He buscado información sobre Lorenzo Montemayor, como me sugeriste en tu última carta. Ahora vive en Monterrey. Es un empresario importante. Pero lo interesante es que él y papá siguen en contacto. Los vi juntos hace un mes, discutiendo acaloradamente en un café. Papá parecía estar pidiéndole algo, casi suplicando. Intercambié una mirada significativa con Soledad. Esto confirmaba lo que Guzmán nos había contado sobre la complicidad entre Joaquín y Lorenzo. También he hablado con el abogado Montesinos», continuó Tadeo. «Me buscó en la escuela. Me contó que están reuniendo pruebas para reabrir tu caso». «¿Montesinos te contactó?», pregunté, sorprendido y algo preocupado. No habíamos acordado involucrar directamente a Tadeo en los aspectos legales. «Yo lo contacté a él», aclaró Tadeo. «Encontré su número en tus cartas. Pensé que podría ayudarme con mi proyecto escolar». El chico sonrió, y por primera vez vi en él un destello de picardía. El proyecto escolar se había convertido en una excusa perfecta para su investigación. «Abuelo», continuó, ahora más serio,
Hay algo más que debes saber. Papá está en problemas, grandes problemas. Tiene deudas, muchas deudas. Escuché una llamada telefónica. Lo amenazaban. Decían que si no pagaba pronto irían por mí. Un escalofrío me recorrió la espalda. Si Joaquín estaba siendo amenazado, si sentía que su hijo estaba en peligro, ¿hasta dónde llegaría para conseguir dinero? ¿Qué haría si descubría que Tadeo estaba ayudando a probar mi inocencia? Tadeo, quizás deberías alejarte de todo esto, sugerí, sintiendo que mi deseo de justicia se enfrentaba a mi instinto de proteger a mi nieto. Es demasiado peligroso. No, respondió firmemente. He vivido 15 años creyendo una mentira. 15 años sin conocer a mi abuelo. No voy a dar marcha atrás ahora. Su determinación me recordó tanto a Margarita que sentí un nudo en la garganta. Mi esposa había tenido esa misma firmeza, esa misma convicción inquebrantable. Además, añadió, he tomado precauciones. He hecho copias de todos los documentos importantes y las he dejado en un lugar seguro. Y no estoy solo en esto. La señora Quirós me ayuda, y ahora también el abogado Montesinos. Soledad asintió, apoyando a Tadeo. Y el juez Montalvo está interesado en el caso. Es conocido por su integridad, por corregir viejas injusticias. Suspiré, sabiendo que no podría disuadirlos. Y en el fondo, no quería hacerlo. Después de 25 años, la verdad estaba finalmente a nuestro alcance. ¿Cuál es el plan entonces?, pregunté. Montesinos presentará una solicitud formal para reabrir el caso, explicó Soledad. Con el testimonio de Guzmán, los documentos que Tadeo ha encontrado y el análisis forense de las firmas, podría haber suficientes pruebas para al menos conseguir una revisión. Mientras tanto, continuó Tadeo, seguiré recopilando información. Hay algo más en esa caja que aún no he podido revisar a fondo. Un cuaderno viejo con anotaciones de papá. Está en clave, pero creo que puedo descifrarlo. ¿Y si Joaquín descubre lo que estás haciendo?, pregunté, sin poder ocultar mi preocupación. Por eso vengo a verte como parte de mi proyecto escolar, respondió Tadeo con una sonrisa astuta. Es la excusa perfecta, y papá está demasiado preocupado por sus propios problemas para prestar mucha atención. La visita continuó durante 1 hora más. Tadeo me hizo muchas preguntas sobre mi vida antes de la prisión, sobre su abuela, sobre cómo había construido nuestra casa. Le conté historias que había guardado durante 25 años, observando cómo sus ojos se iluminaban al escuchar sobre su herencia, sobre la familia que nunca llegó a conocer. Cuando el guardia anunció que el tiempo de visita había terminado, sentí una mezcla de tristeza y esperanza. Tristeza por tener que despedirme, esperanza porque por primera vez en 25 años sentía que la justicia era posible. Volveré el próximo sábado, prometió Tadeo mientras me abrazaba para despedirse. Y traeré más información. Lo vi alejarse junto a Soledad, caminando con esa mezcla de determinación y vulnerabilidad tan propia de la juventud. Mi nieto, el chico que estaba arriesgando su relación con su padre para ayudar a un abuelo que apenas conocía. 3 días después, recibí una visita inesperada. El juez Isauro Montalvo, un hombre de aspecto severo pero mirada amable, vino personalmente a verme a la prisión. «Señor Olmedo», me saludó formalmente mientras nos sentábamos en una sala privada, lejos de los oídos de otros presos o guardias. «He estado revisando su caso a petición del abogado Montesinos». «Se lo agradezco, señor juez», respondí, impresionado de que un magistrado de su nivel se tomara la molestia de visitarme personalmente. «He de ser honesto con usted», continuó el juez. «En mis 30 años de carrera he visto muchos casos de personas que claman ser inocentes. La mayoría no lo son, pero en su caso hay irregularidades que no puedo ignorar». «¿Qué tipo de irregularidades?», pregunté, sintiendo que la esperanza crecía en mi pecho. Para empezar, la rapidez con la que se desarrolló el juicio. Menos de 2 meses entre el arresto y la sentencia. Para un caso de esa magnitud, es inusualmente rápido. Además, su abogado de oficio apenas presentó defensa, y el juez Salgado, quien llevó su caso, tenía conexiones personales con la familia Montemayor que no fueron declaradas. «¿Conexiones personales?», pregunté, sorprendido por esta nueva información. El juez Salgado era primo hermano de la esposa del señor Montemayor, el dueño de la constructora.
Un claro conflicto de intereses que debería haber sido motivo para que se recusara del caso. Sentí que la rabia y la indignación me invadían. Todo había sido una farsa desde el principio. Un juicio amañado para proteger al verdadero culpable. ¿Qué significa esto para mi caso?, pregunté, tratando de mantener la calma. Significa que hay base legal para solicitar una revisión completa, respondió el juez. Especialmente si a esto le sumamos las nuevas pruebas que están apareciendo, el testimonio de Guzmán, los documentos encontrados por su nieto y los resultados preliminares del análisis grafológico de su supuesta firma en los documentos de la constructora. ¿Resultados preliminares?, pregunté, sorprendido. No sabía que el análisis ya había comenzado. Montesinos consiguió acceso a algunos de los documentos originales, explicó el juez. Los expertos están casi seguros de que las firmas fueron falsificadas. La presión, los ángulos, ciertos patrones inconscientes que todos tenemos al escribir, no coinciden con otras muestras conocidas de su firma. Por primera vez en 25 años, sentí que la justicia era más que una palabra vacía. Era una posibilidad real, tangible. Sin embargo, continuó el juez con tono más grave, debo advertirle que este proceso no será fácil ni rápido. Y hay personas poderosas que preferirían que su caso siguiera enterrado. Lorenzo Montemayor tiene influencia, contactos, y su hijo, mi hijo hará lo que sea necesario para protegerse, completé, conociendo demasiado bien a Joaquín. El juez asintió. Precisamente. Por eso quiero pedirle algo, señor Olmedo. Algo difícil, pero necesario. ¿De qué se trata? Necesito que mantenga un perfil bajo por ahora. Que no hable con nadie sobre la revisión de su caso, excepto con Montesinos, la señora Quiroz y su nieto. Ni siquiera con los guardias o con otros presos. Cuantas menos personas sepan que estamos moviendo este avispero, mejor. Asentí, entendiendo la necesidad de discreción. ¿Y cuánto tiempo tomará todo esto? Difícil saberlo. Semanas, quizás meses. Los procesos legales son lentos, especialmente cuando se trata de revertir una sentencia tan antigua, pero le prometo que estamos avanzando. El juez se puso de pie para irse, pero se detuvo un momento más. Una última cosa, señor Olmedo. Su nieto, Tadeo, es un joven excepcional. Vino a verme a mi despacho, ¿sabe? Trajo documentos, hizo preguntas precisas, inteligentes. Me recordó a mí mismo a su edad, cuando decidí que quería dedicar mi vida a la justicia. Sonreí con orgullo. Tiene lo mejor de su abuela, su inteligencia, su sentido de lo correcto. Protéjalo, añadió el juez con tono sombrío. Su padre sabrá pronto, si no lo sabe ya, que el chico está investigando. Y por lo que hemos descubierto sobre Joaquín Olmedo, no es un hombre que se detenga ante nada cuando se siente amenazado. Esas palabras me persiguieron durante los días siguientes. Mi preocupación por Tadeo crecía con cada hora que pasaba. ¿Y si Joaquín descubría lo que estaba haciendo? ¿Y si tomaba represalias contra su propio hijo? El jueves por la noche recibí una visita urgente de Montesinos. Su rostro descompuesto me dijo que algo grave había ocurrido antes incluso de que pronunciara palabra. Es Tadeo, dijo finalmente, confirmando mis peores temores. Joaquín ha descubierto que estaba investigando. Lo ha enviado a un internado en Monterrey, lejos de todos nosotros. Y hay más. Ha presentado una denuncia contra la señora Quiroz por influir negativamente en su hijo menor de edad. Sentí que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Tadeo, mi nieto, mi esperanza, ahora estaba en manos de Joaquín, lejos de cualquier ayuda. ¿Cómo se enteró?, pregunté, sintiendo que la rabia me consumía. No estamos seguros. Quizás encontró los documentos que Tadeo había copiado, o tal vez alguien lo vio viniendo aquí. Lo importante ahora es que el chico está aislado, probablemente sin forma de comunicarse con nosotros. ¿Y Soledad? ¿Está bien? Por ahora sí. La denuncia es ridícula y probablemente será desestimada, pero ha conseguido asustarla, que era lo que Joaquín pretendía. Me sentí culpable, terriblemente culpable. Por mi deseo de justicia, había puesto en peligro a mi nieto y a una anciana que solo intentaba ayudarme. ¿Qué podemos hacer?, pregunté desesperado. Seguir adelante con el proceso legal, respondió Montesinos firmemente. Ahora más que nunca. El juez Montalvo está preparando una orden para que se analicen todos los documentos originales del caso. Y Guzmán ha entregado su declaración jurada completa, con fechas.
cantidades, detalles precisos sobre cómo Joaquín y Lorenzo desviaron el dinero. Pero, Tadeo, no podemos hacer nada por él directamente, no ahora. Legalmente, Joaquín tiene todo el derecho a decidir dónde estudia su hijo. Pero si conseguimos demostrar tu inocencia, si logramos que se reabra el caso y que Joaquín sea investigado, entonces Tadeo será libre. Asentí, sabiendo que Montesinos tenía razón. La mejor forma de ayudar a mi nieto ahora era continuar con el proceso legal, presionar para que la verdad saliera a la luz lo antes posible. Esa noche, en la soledad de mi celda, escribí una carta más, no para Tadeo, que probablemente no podría recibirla en ese internado controlado por su padre. No para Soledad, que ya estaba haciendo más de lo que podía pedirle. Esta carta era para Joaquín. «Hijo», escribí, sintiendo que la palabra quemaba en el papel. «Sé lo que has hecho. Sé que has enviado a Tadeo lejos para evitar que descubra la verdad. Pero es demasiado tarde. La verdad ya está en movimiento, y ni tú ni Lorenzo podréis detenerla». Seguí escribiendo, dejando que 25 años de dolor, rabia y decepción fluyeran a través de mis palabras. Le recordé todo lo que había sacrificado por él, cada hora extra de trabajo, cada peso ahorrado para su educación. Le hablé de su madre, de cómo había muerto creyendo que yo era un ladrón. Le conté sobre las pruebas que habíamos reunido, sobre el testimonio de Guzmán, sobre el análisis de las firmas falsificadas. «Aún estás a tiempo de hacer lo correcto, Joaquín», concluí. «Por Tadeo. Ese muchacho merece saber la verdad. Merece tener un padre capaz de asumir sus errores. Un padre mejor de lo que tú fuiste como hijo». Sellé la carta sabiendo que probablemente nunca la enviaría. Era más para mí que para Joaquín. Una forma de liberar todo lo que había guardado durante tantos años. Sin embargo, mientras la guardaba bajo mi colchón, tuve la certeza de que la batalla final se acercaba. Joaquín había movido ficha, aislando a Tadeo, intimidando a Soledad. Ahora nos tocaba a nosotros. Y esta vez, teníamos algo que nunca tuvimos hace 25 años. Pruebas, aliados y, sobre todo, la determinación de que la verdad, por fin, saliera a la luz. Lo que no sabía entonces era que Joaquín tenía un plan mucho más peligroso que simplemente alejar a Tadeo o intimidar a Soledad. Un plan que pondría en riesgo no solo mi caso, sino la vida misma de quienes intentaban ayudarme. Una semana después del traslado de Tadeo al internado, recibí una visita inesperada. El guardia Ramírez me despertó antes del amanecer, su rostro sombrío iluminado apenas por la tenue luz del pasillo. «Olmedo, levántate. Tienes una visita urgente». «¿A esta hora?», pregunté, confundido. Las visitas nunca se permitían antes del horario oficial, que comenzaba a las 9. «Órdenes del director», respondió Ramírez, abriendo la celda. «Parece grave». Me condujo por pasillos silenciosos hasta una pequeña sala que nunca había visto antes. No era la sala de visitas habitual, sino una oficina austera con una mesa metálica y 2 sillas. «Espera aquí», dijo Ramírez, y salió cerrando la puerta. Minutos después, la puerta se abrió de nuevo. Para mi sorpresa, quien entró no fue ni Montesinos ni el juez Montalvo, como esperaba. Era Joaquín, mi hijo, el hombre que me había robado 25 años de vida. «Papá», dijo secamente, sentándose frente a mí. Lo observé detenidamente. A sus 47 años, Joaquín mostraba signos de una vida difícil que no esperaba ver. Profundas ojeras, el rostro demacrado, las manos ligeramente temblorosas. No era la imagen del hombre próspero que había imaginado disfrutando de mi dinero y mi casa. «¿A qué debo el honor?», pregunté sin poder evitar el tono amargo. «Después de 5 años sin visitarme, ¿qué te trae aquí tan temprano?». «Sabes perfectamente por qué estoy aquí», respondió, inclinándose hacia mí. «Tadeo, Montesinos, Guzmán, el juez Montalvo. Has estado muy ocupado últimamente. Igual que tú, enviando a tu hijo a un internado para que no descubra la verdad». Joaquín sonrió, pero era una sonrisa fría, calculadora. «¿La verdad? ¿Tu versión de la verdad?». Tadeo estaba confundido, influenciado por esa vieja entrometida de Quirós. «Lo envié al internado por su propio bien». «Lo enviaste para silenciarlo», corregí. «Igual que presentaste esa denuncia falsa contra Soledad. Estás asustado, Joaquín. Asustado porque finalmente la verdad está saliendo a la luz». Por un momento,
Vi un destello de algo en sus ojos. ¿Miedo? ¿Culpa? Desapareció tan rápido que no pude identificarlo. Escúchame bien, papá, dijo, bajando la voz. He venido a ofrecerte un trato. El último que obtendrás de mí. No me interesan tus tratos. Te interesará este. Detén ahora mismo todo este circo legal. Dile a Montesinos que abandone el caso. Convence a Guzmán de que retire su testimonio. A cambio, dejaré que Tadeo te visite regularmente, cada mes, y te enviaré dinero para que tus últimos años aquí sean más cómodos. Lo miré fijamente, incapaz de creer lo que estaba oyendo. Después de todo lo que había hecho, aún tenía la audacia de ofrecerme un soborno. ¿De verdad crees que puedes comprarme? ¿Que renunciaré a limpiar mi nombre por unas visitas y algo de dinero? No seas ingenuo, respondió Joaquín, su tono endureciéndose. No tienes opciones reales. ¿Crees que después de 25 años alguien va a reabrir tu caso? ¿Que un juez va a aceptar el testimonio de un moribundo y unos documentos viejos? El juez Montalvo parece pensar que sí. Joaquín soltó una risa despectiva. Montalvo es un idealista. Pero este no es un mundo para idealistas, papá. Es un mundo para gente práctica, gente que sabe cómo funcionan realmente las cosas. Gente como tú, dije, sin ocultar mi desprecio. Gente que traiciona a su propia familia por dinero. Vi cómo la máscara de control de Joaquín se agrietaba momentáneamente. No tienes ni idea de lo que estás hablando. No sabes nada sobre mis razones. Entonces ilumíname. Explícame qué podría justificar enviar a tu propio padre a la cárcel durante 25 años. Joaquín se pasó una mano por el rostro, un gesto de cansancio que me recordó dolorosamente al joven inseguro que una vez había sido, antes de que la ambición lo consumiera. Estaba atrapado, dijo finalmente. Había apostado. Debía mucho dinero a gente peligrosa. Me amenazaron, no solo a mí, también a mamá. Dijeron que si no les pagaba, ella sufriría un accidente. Lo miré, atónito. ¿Y por eso robaste el dinero de la constructora? ¿Por deudas de juego? Al principio solo tomé pequeñas cantidades pensando que podría devolverlas. Pero las deudas crecían. Y entonces Lorenzo me ofreció un plan. El gran golpe. 3 millones de pesos. Suficiente para pagar mis deudas y empezar de nuevo. ¿Y decidiste culparme a mí? Eso fue idea de Lorenzo. Dijo que necesitábamos un chivo expiatorio. Alguien que pareciera culpable. Él falsificó tu firma en los documentos. Yo escondí parte del dinero bajo el piso de tu habitación la noche antes del arresto. La maleta. La que Soledad había visto. Ahora todo encajaba. ¿Y tu madre? ¿Margarita sabía la verdad? La expresión de Joaquín se ensombreció. No al principio, pero creo que lo sospechaba. Hacia el final, antes de morir, me preguntó directamente. No pude mentirle a la cara. Así que murió sabiendo que su hijo había traicionado a su esposo, que yo era inocente. Sentí una mezcla de alivio y dolor. Al menos Margarita había conocido la verdad antes de partir. Pero el dinero se acabó, ¿verdad? Continué, observando el desgaste evidente en Joaquín. Lo despilfarraste todo. Las cosas se complicaron, admitió. Lorenzo me traicionó. Se quedó con la mayor parte. Luego vinieron malas inversiones, más apuestas intentando recuperar lo perdido, y ahora estoy de nuevo endeudado, con la misma gente peligrosa. Y Tadeo está en peligro, concluí, entendiendo ahora su desesperación. Por eso lo enviaste al internado, no solo para alejarlo de la verdad, sino para protegerlo. Joaquín asintió levemente. Necesito dinero, mucho dinero, rápido, y Lorenzo tiene ese dinero. Pero ahora me está chantajeando. Dice que si tu caso se reabre, si hay una investigación, él se asegurará de que yo cargue con toda la culpa. Así que viniste a pedirme que detenga todo para salvarte. Otra vez. Para salvarnos a todos, corrigió Joaquín. Si Lorenzo se siente acorralado, no sé de qué sería capaz. Ya ha amenazado a Guzmán. ¿Qué? La alarma me invadió. ¿Ha amenazado a Guzmán? Lorenzo tiene contactos en todas partes. Se enteró del testimonio que Guzmán preparó para el juez. Ayer envió a alguien a visitarlo al hospital. Solo una advertencia, por ahora. Pero la próxima vez, sentí que la sangre se me helaba. Guzmán, enfermo terminal, ahora también estaba bajo amenaza por intentar hacer lo correcto. ¿Y qué hay de Montesinos? ¿Del juez Montalvo? ¿También están en peligro? Joaquín no respondió, pero su silencio fue suficiente confirmación.
Esto ha ido demasiado lejos, dije, golpeando la mesa con frustración. Necesitamos detener a Lorenzo antes de que lastime a alguien. ¿Detenerlo? ¿Cómo? Es intocable. Tiene dinero, influencia, contactos. Tenemos pruebas, Joaquín. Tu testimonio podría ser la pieza final. Mi hijo me miró como si hubiera perdido la razón. ¿Mi testimonio? ¿Estás sugiriendo que me incrimine a mí mismo? Estoy sugiriendo que hagas lo correcto, por una vez en tu vida. Por Tadeo, por tu hijo. Vi el conflicto en su rostro, la lucha interna entre el instinto de autopreservación y lo que quedaba de su conciencia. No puedo ir a la cárcel, dijo finalmente. No sobreviviría ni un año aquí dentro. No tienes que hacerlo, hay otra manera. Le expliqué mi plan, uno que había estado formándose en mi mente mientras hablábamos. Joaquín cooperaría con el juez Montalvo, proporcionando un testimonio completo contra Lorenzo Montemayor, detallando cómo él había sido el cerebro detrás del robo, cómo había falsificado mi firma, cómo había orquestado todo el encubrimiento. A cambio, el juez Montalvo podría ofrecerle un acuerdo, una sentencia suspendida, quizás arresto domiciliario, a cambio de su cooperación total. No era justicia completa, pero era un compromiso que podría funcionar. Lorenzo vendrá a por mí, dijo Joaquín, claramente asustado. Me matará. No si está tras las rejas. Con tu testimonio, el de Guzmán, y todas las pruebas que hemos reunido, tiene pocas posibilidades de escapar. Es él o tú, Joaquín. Y esta vez, no puedes sacrificarme a mí. Vi el momento exacto en que tomó su decisión. Un leve hundimiento de hombros, una exhalación resignada. Está bien, dijo finalmente. Hablaré con el juez Montalvo. Le contaré todo. Y Tadeo, añadí, necesita volver a casa. Necesita estar seguro. Lo traeré de vuelta, prometió Joaquín. Hoy mismo. Mientras veía a mi hijo marcharse, sentí una extraña mezcla de emociones. Rabia por lo que me había hecho, alivio por haber finalmente escuchado la verdad de sus propios labios y una preocupación persistente. Joaquín había cedido demasiado fácilmente, y conocía a mi hijo lo suficientemente bien como para saber que nunca se rendía sin tener un plan alternativo. Mis sospechas se confirmaron 2 días después, cuando Montesinos vino a verme con noticias alarmantes. Joaquín ha desaparecido, me informó, su rostro grave. Fue a buscar a Tadeo al internado como prometió, pero nunca llegaron a casa. La policía los está buscando ahora. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Crees que está huyendo? ¿Llevándose a Tadeo con él? Es una posibilidad. O quizás... Montesinos dejó la frase inconclusa, pero ambos estábamos pensando lo mismo. Quizás Lorenzo Montemayor había decidido eliminar el problema de raíz. Necesitamos encontrarlos, dije, desesperado. Tadeo podría estar en peligro. El juez Montalvo ha contactado con las autoridades de todo el estado. También hay una orden de vigilancia en las fronteras y aeropuertos. Los encontrarán. Pero los días pasaron sin noticias. Cada hora que transcurría aumentaba mi angustia. ¿Dónde estaban? ¿Estarían a salvo? Una semana después del desaparecimiento de Joaquín y Tadeo, recibí una carta. No tenía remitente, y el guardia que me la entregó dijo que había sido dejada en la recepción de la prisión sin más explicación. La abrí con manos temblorosas, reconociendo inmediatamente la letra de Tadeo. Querido abuelo, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que estamos a salvo. No puedo decirte dónde estamos, por nuestra seguridad y la tuya. Papá finalmente me contó toda la verdad. Sobre el robo, sobre cómo te culpó, sobre todo. Al principio no quería creerlo, pero las pruebas son innegables. Sentí un nudo en la garganta mientras continuaba leyendo. Lorenzo Montemayor envió hombres a buscarnos. Querían silenciar a papá antes de que pudiera testificar. Tuvimos que huir. Estamos escondidos pero seguros. Y tenemos algo importante, abuelo. El cuaderno, el que te mencioné antes. Contiene todos los detalles del plan, fechas, cantidades, nombres. Papá lo guardó como seguro, por si Lorenzo alguna vez lo traicionaba. Mi corazón dio un vuelco. Ese cuaderno podría ser la prueba definitiva que necesitábamos. Hemos enviado copias al juez Montalvo y al abogado Montesinos. Las originales están a salvo, en un lugar donde Lorenzo nunca las encontrará. Estamos esperando a que las cosas se calmen, a que Lorenzo sea arrestado.
Entonces, volveremos. La carta continuaba con palabras de esperanza, con la promesa de un futuro en el que finalmente podríamos estar juntos como familia. Terminaba con una postdata que me hizo sonreír a pesar de las circunstancias. PD. Papá quiere que sepas que lo siente. No son solo palabras, abuelo. Lo veo en sus ojos. Está realmente arrepentido. Y está tratando de hacer lo correcto, por fin. Los acontecimientos se precipitaron en las semanas siguientes. Con las pruebas del cuaderno de Joaquín, el juez Montalvo obtuvo una orden de arresto contra Lorenzo Montemayor. Lo detuvieron cuando intentaba huir del país, llevándose consigo una maleta llena de dinero y documentos que, irónicamente, solo sirvieron para incriminarlo más. El caso fue reabierto oficialmente. Los análisis forenses confirmaron que mi firma había sido falsificada. El testimonio de Guzmán, ahora protegido por la policía, proporcionó el contexto necesario para entender cómo se había desarrollado toda la conspiración. Y entonces, un mes después de su desaparición, Joaquín y Tadeo regresaron. Aparecieron en el juzgado una mañana, escoltados por agentes federales que los habían mantenido en un programa de protección de testigos. Joaquín testificó. Contó toda la verdad, confirmando cada detalle de mi versión de los hechos. Describió cómo Lorenzo había planeado el robo, cómo él había escondido el dinero en nuestra casa, cómo ambos habían manipulado las pruebas para inculparme. El juez Montalvo, fiel a su palabra, le ofreció un acuerdo: 5 años de arresto domiciliario y la devolución de todos los bienes adquiridos con el dinero robado, a cambio de su testimonio completo contra Lorenzo y otros implicados que fueron surgiendo en la investigación. Y finalmente, el momento que había esperado durante 25 años llegó. El juez Montalvo dictó su resolución. Mi condena había sido un error judicial. Era inocente. Sería liberado inmediatamente. Pero había un problema, un tecnicismo legal que nadie había previsto. Debido a la antigüedad del caso y a ciertas peculiaridades en la legislación, mi liberación requería la firma del gobernador, un trámite que podría tomar semanas, incluso meses. Así que, a pesar de haber sido declarado inocente, seguía en prisión, esperando un papel que me devolviera oficialmente mi libertad. Fue durante ese tiempo de espera cuando recibí la visita más importante de todas. Tadeo vino solo, sin Joaquín, quien había comenzado a cumplir su arresto domiciliario. «Abuelo», dijo mi nieto, abrazándome con fuerza. «El juez Montalvo dice que el gobernador firmará tu liberación la próxima semana». «Por fin serás libre», le devolví el abrazo, sintiendo una mezcla de emociones tan intensas que apenas podía hablar. Este muchacho, este chico valiente e inteligente, había sido la clave para que la verdad saliera a la luz. Sin él, sin su determinación, seguiría siendo el preso número 40873, condenado a morir entre estos muros. «Hay algo más», continuó Tadeo sonriendo. «La señora Quiroz y yo hemos estado trabajando en una sorpresa para cuando salgas. Estamos reconstruyendo tu casa». «¿Mi casa?», pregunté confundido. «Pero Joaquín la vendió hace años. La compramos de vuelta», explicó Tadeo. «Con el dinero que Lorenzo tuvo que devolver como parte de su acuerdo con la fiscalía. No es exactamente la misma, por supuesto. El nuevo dueño hizo cambios, pero estamos restaurándola lo más parecido posible a como era antes, según las fotos antiguas y los recuerdos de la señora Quiroz». Sentí que las lágrimas rodaban por mis mejillas. Mi casa, la que había construido con mis propias manos. Iba a recuperarla. «Y hay una habitación para ti», añadió Tadeo, «junto a la mía. Viviremos juntos, abuelo. Tú, yo y sí, también papá, cuando cumpla su sentencia. Seremos una familia, una verdadera familia». Lo miré, asombrado por su capacidad de perdonar, de ver más allá del daño que su padre había causado. «¿Podrás perdonarlo algún día?», me preguntó Tadeo, súbitamente serio. «A papá. Sé que lo que hizo fue terrible, pero está tratando de cambiar, de hacer las cosas bien». Pensé en Joaquín, en el niño que había sido, en el hombre en que se había convertido, en las decisiones terribles que había tomado y en el arrepentimiento que ahora mostraba. «El perdón es un camino», respondí finalmente. «Un camino largo. No puedo prometerte que llegaré al final de ese camino pronto, Tadeo, pero puedo prometerte que intentaré dar los primeros pasos». Mi nieto asintió, satisfecho con esa respuesta honesta. Cuando se fue,
Me quedé pensando en todo lo que había ocurrido, en los 25 años perdidos y en el futuro que ahora se abría ante mí. Un futuro fuera de estos muros. Un futuro con Tadeo, e incluso quizás una reconciliación con Joaquín. No sería fácil. Nada que valga la pena lo es. Pero por primera vez en 25 años, tenía algo que había perdido hace mucho tiempo. Esperanza. Una semana después, tal como Tadeo había predicho, llegó la orden de liberación firmada por el gobernador. Recogí las pocas pertenencias que había acumulado en un cuarto de siglo de encierro. Algunas cartas, un viejo reloj, los libros gastados que habían sido mis únicos compañeros durante tantos años solitarios. El guardia Ramírez fue quien me acompañó hasta la puerta principal. «Buena suerte ahí fuera, Olmedo», me dijo, estrechando mi mano. «Siempre supe que eras diferente a los demás». Asentí, agradecido por los pequeños gestos de humanidad que me había mostrado durante todos esos años. Y entonces, las puertas se abrieron. La luz del sol me golpeó con una intensidad que casi dolía después de tanto tiempo bajo la luz artificial de la prisión. Y allí, esperándome, estaban Tadeo y Soledad Quirós. Mi nieto corrió hacia mí, abrazándome con tanta fuerza que casi me hizo perder el equilibrio. Soledad se acercó más despacio, con lágrimas en los ojos y una sonrisa que iluminaba su rostro envejecido. «Bienvenido a casa, Esteban», dijo simplemente. Casa. Después de 25 años, finalmente volvía a casa. No a la casa física, aunque también a ella, sino a la verdadera casa. La libertad, la verdad, la familia. Mientras caminaba hacia el auto que nos esperaba, con el brazo de Tadeo alrededor de mis hombros y la mano de Soledad firmemente agarrada a la mía, sentí que, por primera vez en mucho tiempo, estaba exactamente donde debía estar. El camino hacia la reconciliación total, hacia la reconstrucción de todo lo que había perdido, sería largo. Pero ahora tenía tiempo. Tiempo fuera de esos muros. Tiempo para conocer a mi nieto. Tiempo para volver a la casa que había construido con mis propias manos. Tiempo, quizás, para encontrar en mi corazón un espacio para el perdón. Y mientras el auto se alejaba de la prisión que había sido mi hogar durante 25 años, miré hacia atrás una última vez. No con rabia, no con amargura, sino con la certeza de que, a pesar de todo lo que me habían quitado, algo esencial había sobrevivido. Mi dignidad, mi verdad, y ahora, finalmente, mi libertad. Si te conmovió mi historia de injusticia y redención, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cada semana comparto historias reales que, como la mía, te dejarán sin aliento hasta el final.